Buenos días, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Les habla su hermano y amigo Hermes García. Les saludo en nombre de nuestros pastores, Pastor Santiago Salamanca, la pastora Beatriz de Salamanca, y en nombre de mi familia, la familia García Araque. Les enviamos un precioso saludo y un abrazo en medio de este tiempo, esperando que se sientan bien, que estén todos bien en sus casas, cubiertos por la sombra poderosa del Altísimo. En esta mañana queremos compartir con usted un precioso tema de la palabra del Señor que sé que hablará a su vida, al igual como lo ha hecho conmigo. Entonces, le invito también a que sintonice los mensajes y todas estas prédicas que están preparando nuestros pastores para ustedes a través de todas las plataformas con las que hoy podemos congregarnos. A Dios gracias por ellos. Siga el canal de la iglesia, el canal de YouTube, el canal de Instagram, el canal de Facebook, y pues compártalo, porque sé que es una palabra que será de bendición para su vida y para toda la vida de aquellos que usted les haga llegar este precioso mensaje. Entonces le invito en esta mañana a que busque su Biblia y se ubique en el libro de Isaías, el capítulo 26. Allí estará centrado el mensaje de la palabra de hoy. Y tiene como título Tiempo de confiar en Dios. Este tiempo es el tiempo para verdaderamente confiar en Dios. Hemos escuchado de confiar en Dios tal vez de una manera teórica, pero hoy es el tiempo de hacerlo realidad, de hacerlo de manera experimental. Y la palabra de Dios dice así en Isaías 26, el versículo 3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, dicho de otra manera, la palabra de Dios nos invita a que aquellos que confíen en Dios, aquellos que hasta en sus pensamientos más íntimos decidan confiar en Dios, pues el Señor les garantiza guardarlos en completa paz. Y esta palabra nos invita a verificar que esa promesa de Dios es una realidad. Uno de los atributos de Dios es que Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La naturaleza de Dios es ser verdad. Todo lo que Él dice de Él mismo, aún de Él, es verdad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado todo. Es nuestro creador. Es un atributo comunicable de nuestro Dios. Quiere que nosotros los conozcamos a través de esta preciosa característica de Él, que Él es veraz. Nos lleva también a ver que esta característica de veracidad de Dios nos habla de su fidelidad. Su fidelidad debido a que Él cumple las promesas que Él hace. Él está comprometido en hacer verdad su palabra. Y pues nos invita a nosotros hoy a ser fiel a los compromisos que nosotros hemos adquirido. Es una exhortación a confiar en Dios. Yo traje por acá unas preciosas promesas y consejos que Dios quiere que nosotros recordemos. Un consejo para confiar en Dios. Dice la palabra que en relación a confiar en Dios, el Salmo 37:3 dice así: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Más adelante, el 37:5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El Salmo 118, el versículo 8 dice: Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. En Proverbios 3:5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En Isaías 26:4 dice: Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 50:10 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo?
el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Una preciosa consejo que con carácter de imperativo debemos hacer todos aquellos que confiamos en Dios y que creemos que Él es veraz y que es fiel, que cumple sus promesas. Fíjese estas promesas especiales en relación a confiar en Dios. Salmo 31:19 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Salmo 32 dice así, 32:10: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 34:22: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. El Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y en Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y por último, no menos importante, lo acabamos de leer, Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Refiriéndose precisamente a aquellos que confíen en Dios, que guardará en completa paz. Este tiempo, mis amados hermanos, un tiempo donde se ha puesto a prueba nuestra confianza, nuestra fe. Un tiempo donde se está verdaderamente evaluando la obra de cada uno de nosotros, donde se está probando el nivel de confianza que tenemos en Dios. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, es su naturaleza. Dios, como buen padre, ha confiado en nosotros como hijos. Ahora, nosotros, como buenos hijos que somos, ¿estamos confiando en Dios? Es una pregunta que debemos de respondernos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe autoevaluarse, ser franco. Por ejemplo, confía en Jehová y hace el bien. Salmo 37:3. Hemos confiado en el Señor, pero ¿estamos haciendo el bien? ¿Estamos confiando en que hacer lo correcto es lo que a Dios le agrada? ¿Lo estamos practicando? Es un tiempo para buenas obras. Nuestra fe sin obra es muerta, dice la Biblia de Santiago. ¿Cómo mostramos nuestra fe? ¿Cómo mostramos que verdaderamente confiamos en el Señor? Porque obramos en fe. Es la razón que mueve a cada cristiano a confiar en el Señor. Este tiempo es para que sea dadivoso, sea respetuoso, mantenga el orden, para que mantenga el buen ánimo. En este tiempo donde estamos en nuestra casa confinados con nuestra esposa, nuestros hijos, mantener el ánimo es imperativo. Es una buena receta para este tiempo donde estamos confinados. Es un momento para hacer el bien a todos ellos, a todos aquellos que están creciendo junto a nosotros. Apártese de todo lo que quita santidad. Sea el hijo más obediente. Sea el trabajador más diligente, aún en este tiempo donde no puede asistir al trabajo, donde no hay supervisión de sus jefes. Sea el trabajador más diligente. Durante este tiempo de cuarentena, usted pudiera hacer una autoevaluación y le invito a que la haga conmigo. Si usted le pidiese a un familiar suyo, su esposa, su hijo, alguien con quien ha estado estos últimos 3 meses, 2 meses que llevamos en confinamiento, que haga una lista de las cosas que usted ha hecho para ellos, que ha sido de beneficio para ellos, ¿qué escribiría esa persona allí? ¿Pudiese enumerar 3 actos de bondad que usted ha hecho? ¿Pudiera enumerar 5 actos? ¿10 actos? Otra pregunta para reflexionar.
Si Dios fuera ese compañero que está allí con usted, que ha estado esos últimos meses con usted, ¿qué colocaría Dios allí en esa lista? Es una pregunta interesante para autoevaluar el hecho de que confiamos en Dios y hacemos el bien. Le invito a que considere también Proverbios 3:5. Fíate de Jehová y de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a cambiar esta palabra fíate por apoyarte. Fíate la vamos a sustituir por apoyarte. Y mire cómo sonaría. Apóyate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros, por naturaleza, somos entrenados desde pequeños a actuar en prudencia, a actuar evaluando el impacto de nuestras decisiones, a evaluar si algo es prudente o no. Nuestros padres nos instruyen, nos adiestran a que tomemos decisiones correctas. Y normalmente como hijos apoyamos nuestras decisiones en lo que nuestros padres nos dicen. Son las personas con las que confiamos nuestras decisiones desde pequeñitos. Pero a medida que empezamos a crecer y a que empezamos a ser más prudentes, a tomar decisiones, pues empezamos como a poner a un lado la prudencia de nuestro padre y no consultamos su perspectiva, sino que empezamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y es allí donde empiezan muchos de nuestros problemas, apoyándonos en nuestra propia prudencia. Es exactamente lo que ocurrió al principio de la historia bíblica. Considere a Eva cuando el enemigo se le acerca y le plantea un razonamiento que le haría dudar por un pequeño momento sobre la confianza que Dios había depositado en ellos. Dios había confiado en Adán y en Eva el huerto del Edén, la creación entera. A Adán le dijo: ponle los nombres que tú quieras a los animales, haz lo que tú desees con la tierra, solamente te pido que no toques, no comas del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, porque ese momento vas a morir. Era una condición simplemente sencilla, pero Eva se detuvo a considerar un planteamiento que el enemigo le había puesto en su mente, diciéndole: Dios como que no te ha dicho la verdad, Dios como que no te confía verdaderamente en lo que tú puedes ser. Está como entredicho lo que Dios está diciéndote. Y Eva dudó por un momento, y pues la historia nos revela todo lo que ha ocurrido de allí hasta hoy, donde las consecuencias del pecado por una mala decisión, por habernos fiado de nuestra propia prudencia, hoy llevaron a la humanidad a esto. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Él, y quiero recordarte lo que dice Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de ti, mi hermano, los pensamientos que Dios tiene para conmigo y para contigo, dice Jehová. Son pensamientos de paz, no son de mal, para darles el fin que esperáis. Esperas ser bendecido por el Señor, esperas ser lleno de su amor, de su presencia, pero ¿te estás confiando en Dios? ¿Estás apoyándote en tu propia prudencia? ¿Estás tomando las decisiones, apoyándote en las decisiones que Dios, en la consulta de tus decisiones con el Señor? Este tiempo es para hacerlo. Este tiempo es para confiar en Dios y no para confiar en nuestra propia prudencia. Dios es digno de confianza. Es lo que nos demuestra la Biblia. Es lo que nos demuestra la historia. Dios confía en los hijos que confían en Él. Considera esto. La Biblia está llena de historias donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, confiaba plenamente con todo su corazón, sus leyes, su forma de vida, su forma de habitar, era exactamente como Dios quería.
Incluso de David se dijo que su corazón, Dios mismo decía de él, es un corazón conforme al mío. No se apoyaban en su propia prudencia, sino que consultaban a Dios todo lo que debían hacer y lo obedecían. Y en consecuencia tenía una nación que pues conquistaba otras naciones, que sus viñas, sus plantíos eran productivos, sus familias eran prósperas, no había nación que quisiera hacer guerra con ellos, y si las hacían de manera milagrosa, Dios los libraba. Ganaban batallas que era imposible ganarlas con el número de sus ejércitos. Eran milagros extraordinarios que Dios hacía con ellos gracias a que ponían su confianza plena en Él. Pero en la medida que perdían la confianza o que empezaban a dudar, que las generaciones iban cambiando y no se transmitía correctamente el mensaje de salvación de Dios hacia las generaciones, pues empezaban a claudicar y empezaban a pecar, empezaban a apartarse del Señor. En consecuencia, sus enemigos los volvían a esclavizar, se llevaban sus plantíos, se mataban a sus hijos, los llevaban a un exilio, y pues era un círculo que se volvía a repetir una y otra vez. Dios, por supuesto, estaba esperando que ellos reconocieran su pecado, y cuando ellos reconocían su pecado, pues Dios estaba allí fielmente para perdonarles, para restaurarles. ¿Te suena como familiar este círculo? Pues está allí en la historia bíblica como una memoria, como una historia para que nosotros veamos que Dios siempre fue fiel y que nosotros, tipificados allí en el pueblo de Israel, como toda la humanidad, pues no cumplíamos nuestra parte. Mas sin embargo, Dios siempre fue fiel y siempre les restauró cuando ellos se volvían de todo su corazón. Hoy la historia ha cambiado. Dios envió a su Hijo para incluirnos a todos en el plan redentor, en el plan de salvación para toda la humanidad. Y pues contamos con el Espíritu Santo, Dios en medio de nosotros, para hacer las grandes obras también como lo hizo con Israel en ese tiempo. Hoy contamos con su presencia y pues nos está invitando a ser fieles tal como Él ha sido fiel con nosotros. Hoy particularmente vivimos una situación que ha puesto a todo el mundo en alarma. Muchos creen que estamos cercanos al fin de los tiempos, y ciertamente la venida del Señor está cerca, hermano, amigo que nos escuchas. Cristo viene pronto, está cerca su llegada, pero no es el fin de la historia. Solamente se está iniciando un nuevo capítulo de la historia. Ya la historia Dios nos la dio a conocer, está acá en este maravilloso libro. Y estamos esperando como una historia bíblica también que Jesús contó a sus discípulos. Habían unas vírgenes que estaban esperando la llegada del esposo para entrar a las bodas. Esas vírgenes, unas fueron prudentes, otras fueron imprudentes, digámoslo de esa manera. Las que fueron prudentes porque se tomaron en serio, se vieron la importancia de ellas estar listas para la llegada del esposo. Mientras que las otras fueron imprudentes porque no se tomaron tan en serio la llegada del esposo. Dijeron, bueno, tardará, mañana en la mañana voy, compro más aceite, alguien me regalará algo de aceite. Pues la historia nos dice que no fue así. Llegó el esposo y las que estaban preparadas se fueron con él. Hoy, en este tiempo que estamos esperando, en esta cuarentena, por decirlo así, que literalmente estamos esperando detrás de nuestras puertas de nuestras casas para salir, porque estamos como confinados, esa es la palabra. ¿Estás preparado con tu aceite? ¿Tienes suficiente aceite? ¿Necesitas llenar tu inventario de aceite? Este tiempo puedes hacerlo. Todavía
hay un poco de tiempo para que esa lámpara que está alumbrando no se apague y puedas llenarla con el aceite. Nadie va a darte de su aceite. Hoy, el aceite que necesita tu lámpara lo debes de buscar tú mismo. Puedes llenarlo. Dios está esperando que tú le pidas. Isaías, el libro de Isaías en el capítulo 56, 5, dice de la manera siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hay un momento donde no podrá ser encontrado el Señor. Llámale en tanto que está cercano. Este mensaje es para nosotros, mi hermano, y amigos que nos escuchan, pero sobre todo para nosotros, iglesia, donde el Señor está de nuestro lado. Nosotros debemos de acercárnosles más, llenar nuestra lámpara. Y amigo que nos escuchas, pues hoy puedes acercarte al Señor porque está allí esperando que tú le hables. Tú debes de hablarle, tú debes de buscarlo. Eso me invita a que consideres, me invita a decirte que consideres buscar a Dios. Ese es el primer llamado de esta mañana. En segundo lugar, quiero invitarte a que consideres otro momento de la historia de Jesús con sus discípulos. Estaban sus discípulos en una barca metidos en una gran tormenta y Jesús se les aparece en el mar caminando sobre las aguas. Los discípulos, pues algunos no conocían realmente al maestro y decidieron creer que era un fantasma. ¿Qué pasa aquí? Esto es un fantasma. Pero algunos, tan asustados, no estaban tan claros qué estaba pasando, y cuando escucharon la voz de Jesús decirles: cálmense, esténse quietos, soy yo el maestro. Pedro, un discípulo del Señor, dijo: maestro, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y cuando esto ocurrió, Pedro salió de la barca y se puso a caminar sobre el agua. Pero considera esto: Pedro caminó sobre el agua porque obedeció la voz del maestro, porque obedeció la voz de Jesús, quien le dijo: ven, camina conmigo, disfruta este momento para caminar sobre esta tormenta, sobre esta situación difícil. Yo tengo el control, puedes caminar junto conmigo, que yo te voy a socorrer, yo te voy a soportar con mi mano poderosa. Pedro incluso en un momento tuvo duda, como pudo pasar con cualquiera de nosotros, y se puso a contemplar las olas, el viento, el agua fría, y empezó a hundirse. Pero el Señor misericordiosamente le tomó la mano cuando él clamó: Señor, ayúdame que perezco. En este momento tú puedes hacer lo mismo. Estamos en una gran tormenta, pero Jesús está sobre la tormenta. Tiene el control de toda la situación. Su palabra poderosa nos invita a caminar sobre la tormenta. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la obediencia a la palabra de Dios. Y hoy esa misma palabra creadora, la que fundó los cielos, la que fundó la tierra, lo que fundó a los mares, la que nos dio vida, esa misma palabra hoy de Dios te dice: ven, camina sobre la tormenta, yo tengo el control. Camina como obediente a mi palabra. Eso me permite decirte que luego de buscar al Señor, debes de mantener confiados sus ojos puestos en Jesús. Y por último, quiero invitarte también a que consideres otra situación que vivieron los discípulos de Jesús con él, justo cuando Jesús iba camino a la muerte. Se fue al Monte de los Olivos y la situación estaba tensa. Jesús estaba necesitado de compañía. Quería que lo acompañaran sus amigos, sus discípulos, a orar. Le pedía que lo ayudaran a orar porque la carga era muy difícil. Ellos, pues, entristecidos, dice la Biblia, se durmieron. Y Jesús viene y los halla dormidos. Les dice: oye, ¿no pueden orar conmigo un momento? Oren para que no entren en tentación. En este tiempo
te quiero decir, mi hermano, que no te duermas. No es tiempo para dormir. Jesús, como en aquel momento, y nosotros como los discípulos de Él en la actualidad, necesitamos estar orando, clamando a Dios, porque es un tiempo difícil, para que no entres en tentación. Y Dios te ha escogido a ti para que estés con Él, orando, hablando con Él, hablando con el Padre. ¿No te parece extraordinario? Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que tú estuvieses en este tiempo tan crucial de la historia de la humanidad, del universo. Ese eres tú y ese soy yo. Pero muchas personas en esta situación de confinamiento o situación actual o contexto actual no están entendiendo que no es tiempo para dormir. Se han estado embelezando en sus televisores, en sus smartphones, en sus cuentas de redes sociales, en cómo adquirir dinero para comprar comida, cómo hacer, pero no para pasar tiempo con el Señor. Y este tiempo Dios quitó todo lo que te distraía, aún el trabajo, aún la finanza. Nos ha quitado todo y nos ha metido en nuestras casas para pasar tiempo con nosotros. No te duermas, hermano. Finalmente, quiero recalcarte que Dios te está confiando una situación muy importante en este tiempo. Nosotros como discípulos debemos de hacerlo realidad, confiar en Él. Debemos de dar gala de la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Como hijos amados, imitarlo a Él. Quiero decirte que la estrategia que el enemigo usó con Eva al principio de la era de la humanidad, sigue el enemigo usándola. No la ha cambiado. Sigue siendo la misma estrategia una y otra vez. Haciéndote, inyectándote, mostrándote argumentos de diferentes formas para que tú por un instante dudes de las promesas del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, pero oye, como que, ¿será que es verdad? Dios es mi pastor y nada me faltará, pero oye, me está faltando esto. ¿Cómo hago para adquirirlo? Ninguna plaga tocará tu morada. No temerás al terror nocturno, pero oye, caminamos como con miedo, como con la incertidumbre está ganando nuestra batalla. Pero en este tiempo esa estrategia está desenmascarada. Dios confía en que tú pondrás toda tu confianza en Él y que no lo has de defraudar. Dios está de tu lado. El diablo ha pedido a nosotros como discípulos para zarandearnos. Pero ¿sabes qué? Jesús, así como lo hizo con Pedro, está intercediendo a la diestra del Padre porque para que tu fe, para que mi fe no falte, para que sea aumentada, para que, dicha de otra manera, para que tu fe sea genuina, para que sea grande, para que sea tan grande como un grano de mostaza, pero no pongas una duda más grande que un grano de mostaza, sino que puedas ser un discípulo que verdaderamente confía en el Señor. Este es un tiempo para confiar en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos para que el Señor aumente nuestra fe en este tiempo. Amén.